En economía existen dos conceptos que son fundamentales, digamos, para entender la relación entre lo que es los bienes y la necesidad de consumir estos bienes. A esto se le llama, en la economía, el concepto de oferta y demanda, ¿no es cierto? Oferta y demanda. La demanda es entendida como la necesidad que existe de cierto bien o servicio, mientras que la oferta es la disponibilidad de dicho bien, digamos, en el mercado. Y cuando esa oferta escasea en el mercado, cuando hay poco y cuando hay un exceso de demanda, eso hace que los costos se eleven, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos entendido muy bien en este tiempo de inflación, de que las cosas suben, ¿no es cierto? Y se cree que de alguna forma lo ideal es que las cosas encuentren un punto de equilibrio para que entonces todo vuelva a estar en normalidad. Algunos dicen que el mercado se regula a sí mismo. A veces creo que no se regula tan a sí mismo. Sin embargo, yo quiero llevar esta analogía para poder entender un poco la palabra de hoy, el texto acerca de esto de la mies, de la necesidad que nos desafía, para hablar de cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona la vida de la iglesia, de los que hemos sido llamados por el Señor, entendiendo, y este día que teníamos los jueves ahí compartiendo con los hermanos, si bien sabemos que hemos sido amados, que Dios nos rescató, que el Señor está con nosotros, que es nuestro Salvador y que estamos en Él, le pertenecemos, somos sus hijos, y bien, hasta ahí bien, y hasta ahí llegamos todos juntos, yo les decía el jueves, hasta ahí llegamos todos con un amén gigante, amén, somos amados por el Señor, amén, el Señor nos llamó, amén, el Señor tiene preparado nuestra eternidad, amén, hasta ahí vamos todos, pero como avión. El punto es que Dios nos llamó nos llamó con una finalidad, nos llamó con una voluntad que Él tiene, que nosotros podamos, obviamente entendemos también que fuimos creados para adorar, pero tenemos y hemos sido llamados para unirnos a la misión de Jesús. Y entonces cuando hablo de esta analogía de la oferta y la demanda, ver cómo funciona el reino de Dios, y diríamos que de acuerdo a la Biblia, siempre encontraremos nosotros un constante desequilibrio entre la demanda. O sea, ¿cuál es la demanda hablando del reino de Dios? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda que tenemos en cuanto a esta analogía? ¿Se entiende? Tenemos una demanda gigante, que hay muchas personas que tienen necesidad del evangelio. Esa es la demanda. Mucha gente, millones de personas que necesitan del evangelio. Y la oferta, ¿cuál es la oferta que nosotros ofrecemos? Son las personas que ofrecen y que proclaman el evangelio. Y ahí tenemos entonces la balanza completamente cargada hacia un lado. O sea, la demanda es altamente superior a la oferta que nosotros presentamos como iglesia. Son muchos más los que están ahí esperando el evangelio. ¿Y cuál es la razón para que esto esté de esta forma? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que hay muchos que necesitan del Señor y son pocos los que están anunciando el evangelio? ¿Por qué existe esto que no está este equilibrio? Más bien aquí hay un desequilibrio gigante. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud hacia esta necesidad que hay en el mundo que nosotros vivimos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro quehacer en esto? Y espero que podamos, a través de un par de puntos que vamos a hablar, que podamos acercarnos a las respuestas, a las interrogantes del pasaje que hemos leído hoy. Podríamos dejar ahí en una máxima, en una frase: hay una gran necesidad en el mundo y que solo Dios tiene la respuesta a la necesidad del hombre y de la mujer. Yo creo que presentando de distintas formas esto, es como que nosotros, pongámoslo de otra forma, nosotros somos las personas que tenemos el remedio, la cura del cáncer.
Y hay muchos que están muriendo de cáncer. Pero nosotros encontramos la cura, pero no estamos compartiendo el remedio, la cura para aquellos que se están muriendo. Porque la mies es mucha. Son muchos los que están ahí. Son muchos los que están a nuestro alrededor, porque quizás cuando digo son muchos los que están ahí afuera, es como esa cosa, como es como en la palabra, pero es como, afuera, sí, allá. ¿Ah? Como ajeno, claro. Como algo así como... Pero en realidad son muchos los que están a nuestro alrededor, que tienen nombre, que tienen apellido, que los conocemos muy bien y que están ahí. Sin embargo, no estamos hablando acerca del Señor. El texto nos indica que la mies es mucha y que la mies, hablando de la mies, está lista para la cosecha. Y yo quiero hoy día, y quiero rogar, y rogaba al Señor antes de predicar, que Dios me diera la capacidad de poder en el Señor, en el Espíritu de Dios, alentar nuestro corazón. Yo vengo diciendo hace ya un tiempo que nos hemos acostumbrado a una frase que a veces repetimos, no, que el mundo ya no quiere escuchar de Dios. Es que la gente no quiere escuchar, la gente ya no, como que uno le habla de Dios y al tiro cierran la puerta y al tiro dicen, no, no me hables nada. Y yo creo, hermanos, que esa simplemente es una excusa que hemos levantado un poco para frenar este mandato de parte de Dios para nosotros. Porque esto no es un tema que es que yo no lo siento, es que no se trata de sentirlo, se trata de que el Señor nos comisionó en esta tarea y en este trabajo de predicar. Entonces, una pregunta antes de entrar pero ¿cuáles son las condiciones para entender que la mies está lista? En el fondo que está listo el campo para ir a cosecharlo, que está listo el campo para ir y nosotros hacer la tarea que el Señor nos ha dado. Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 35, declaró, los campos están listos y la cosecha es cuantiosa. Los campos están listos. No es que todavía la gente no quiere nada. No, los campos están listos. El Señor nos está volviendo a repetir. No, es que el mundo ahora quiere hacer otras cosas, no quieren venir a la iglesia, la gente no quiere saber nada de Dios. Es que hoy día se han levantado las ideologías, sí, todo eso. Pero el Señor nos dice, los campos están listos. Los campos están listos y la cosecha es cuantiosa. Es el tiempo de comenzar a cosechar. Es el tiempo de comenzar a ir por aquellos que tienen la necesidad de Cristo. En ese momento, cuando la gran cosecha espiritual comenzó, cuando Jesús está hablando, comenzó una cosecha que entre los judíos y los gentiles, entre el pueblo de Dios y aquellos que no eran israelitas, ¿no es cierto?, en la generación de Jesús. Y esa misma cosecha que el Señor anunció, que los campos están listos, es la cosecha que perdurará hasta que Jesús venga. O sea, eso ya comenzó. Y no hay ninguna etapa ni ningún tiempo que la iglesia pueda decir, es que este no es el tiempo ahora. Es el tiempo ahora. Es el tiempo. Mientras leo este pasaje, me pregunto yo, cuando Jesús dice los campos están listos y la cosecha es cuantiosa, es el tiempo de comenzar a cosechar, ¿qué es lo que habrá visto Jesús para hacer esta declaración tan importante? Tan absoluta, los campos están listos, no está diciendo hay que esperar, no, los campos están listos. ¿Qué es lo que Jesús vio para decir la cosecha está lista? ¿Qué es lo que vio Jesús? ¿Vio un despertar espiritual en Israel? Había un avivamiento en las sinagogas, estaba ocurriendo algo y alguien dijo, oye, allá en la otra sinagoga está pasando algo increíble. ¿Estaban los sacerdotes volviéndose a Dios? La gente estaba buscando del Señor, estaban siendo convencidos los escribas o los fariseos acerca de lo que Jesús, que el Mesías estaba ahí. ¿Qué evidencia había que la cosecha estaba madura? ¿Qué es lo que le indica a Jesús para decir, está listo, es el tiempo, los campos están listos? Los evangelios no revelan en realidad mucha evidencia acerca
de un movimiento espiritual, de una efervescencia, de que están pasando cosas tremendas en distintos lugares. Sin embargo, sí hay algo que nos muestra la Biblia. Y lo que nos muestra la Biblia, que cuando Jesús está diciendo, los campos están listos y la cosecha es cuantiosa, es tiempo de comenzar, lo que nos muestra es que lo que está ocurriendo, en vez de haber una efervescencia espiritual, una búsqueda de los sacerdotes, de los fariseos, del mundo, lo que está ocurriendo es todo lo opuesto. Es todo lo contrario. Jesús era burlado en las sinagogas. Los líderes espirituales de las naciones lo rechazaban. Era cuestionado Jesús y sus discípulos en la integridad y en su divinidad. Dice aquí en el texto, y nosotros podemos encontrar ahí un gentío, un grupo de gente, cuando Jesús se pone en pie en medio de la sinagoga y lee ahí en Nazaret, dice que lee aquel rollo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Dice que cuando lee ese, lo que pasa después de eso es que un grupo de personas, un gentío de gente, dice que quiso arrojarlo por un precipicio. O sea, no hay efervescencia. Aquí nadie está diciendo: wow, qué maravilloso es Jesucristo, qué lindo lo que está pasando, yo quiero acercarme a ese grupo de personas. No está pasando eso. No hay una efervescencia religiosa. Jesús es burlado. Los líderes espirituales no están de alguna forma reconociendo al Señor. Y Cristo mismo está mirando a las ciudades de Israel y se está lamentando. Y está diciendo: ay Corazín, ay Betsaida, ay Tirón, Tiro, Sido, Capernaum. Él está mirando porque ellos están completamente lejos. En cuanto a las multitudes, ellos están envueltos. Mire, ahora viene la mirada de Jesús hacia las multitudes, hacia los que estaban ahí despreciados, los que estaban en la periferia. Ellos están envueltos en una desesperación caótica. Este es el panorama. Cuando decimos: ¿qué dijo Jesús? Los campos están listos. ¿Qué está mirando Jesús? Está mirando que hay desesperación. Dice que la Escritura dice: cuando Él las vio a las multitudes, estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí había una sociedad temerosa, estresada, deprimida. La gente corría de un lado a otro como ovejas dispersas, buscando ayuda donde quiera que pudieran encontrar. ¿Les suena parecido el panorama? ¿Les suena parecido lo que estamos viviendo, en la realidad que vivimos? La gente corría de un lugar a otro, buscando de dónde agarrarse, buscando de dónde encontrar esperanza. Eso ocurría en el tiempo que Jesús está hablando de esto. Sin embargo, este fue el mismo punto en donde Jesús declaró: los campos están maduros y la cosecha está lista. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver en este texto que hemos leído es que hay una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? La mies es mucha. Esa es la necesidad. Este pasaje cierra una porción importante del Evangelio de Mateo, que va desde el capítulo 5, donde comienza Jesús ahí con las bienaventuranzas. Contiene este discurso del Sermón del Monte maravilloso. Y va con una serie de relatos de milagros de lo que el Señor estaba haciendo. Este es un pasaje concluyente que desnuda la realidad de aquel tiempo del Señor. Y por supuesto también de hoy. Aunque eran muchos los milagros que el Señor estaba haciendo. Y por más que había recorrido, dice ahí el texto, las aldeas de Galilea, que no eran pocas, hermanos. Las aldeas que habían ahí alrededor de Galilea eran alrededor de 200 aldeas. Y había mucha gente donde Jesús estaba yendo a predicar a uno y a otro lugar. Era mucho el trabajo que había que hacer. Muchas personas que tenían que ser alcanzadas con el evangelio del reino. Y el texto dice ahí que Él vio las multitudes y tuvo compasión. Él vio las multitudes. Y esta es una declaración tremendamente hermosa de la manera en que Jesús
ve al mundo. Dice que vio las multitudes, vio a las personas y las vio con compasión, las miró, las observó con misericordia, con tristeza. Y cuando habla de que Cristo tuvo compasión en esa mirada, es que Él se estremece, hermano, hasta sus entrañas. Es que a Jesús le duele en lo más profundo de su ser lo que Él está viendo con aquellos que están lejos, con aquellos que están perdidos. Es este tipo de compasión que es necesaria para sentir esta carga por los perdidos, hermano. Es esa mirada que nosotros necesitamos que el Señor nos haga recuperar. Necesitamos en nuestra vida y que por medio del Espíritu Santo y por medio de la Escritura el Señor nos llene de esa mirada de compasión, esa mirada de Jesús por aquellos que se pierden. Es que ahí está el corazón del Padre, hermano. Cuando nosotros hablamos del amor del Padre, y sé que nos gusta mucho sentir nosotros ese amor del Padre, y sé que nos gusta mucho escuchar cuando decimos, y aquel hijo que pecó y que corrió y el Padre salió a buscarlo y lo levantó, lo abrazó, le cambió sus vestiduras, puso calzado en sus pies y anillo e hizo fiesta, y nosotros ahí nos sentimos apapachados, queridos, amados, y así lo es. Así lo es, pero el corazón del Padre también está en aquellas multitudes, en aquellos que están por ahí caminando y que no tienen esperanza. A esos Jesús también los está mirando y está diciendo que los ve con compasión, con amor. La mirada de Cristo no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma. El amor de Dios, el amor del Padre no ha cambiado ni un solo instante. Sigue siendo el mismo, ese amor intenso. Y es esa mirada de compasión de Jesús. Es esa mirada que nosotros perdemos con mucha facilidad. Con mucha facilidad somos capaces de llegar a decir, mira, este ya no entendió. Es que este no lo va a hacer cambiar nadie. Es que ya le he dicho tantas veces, pero no quiere entender, así que ya me cansé. Es que la mirada de Jesús es la que va una y otra vez y nos gusta escuchar y saber que Jesús va por nosotros una y otra vez y que no nos ha dejado nunca y que si estamos aquí en pie hoy día ha sido solo porque el amor de Dios ha perseverado para ir a buscarnos. Pero ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma compasión es la que el Señor quiere que se desarrolle en nosotros. Nosotros perdemos con mucha facilidad esa mirada de Cristo por distintas situaciones, no sé, pensaba cuáles son. A veces es porque nos hemos llegado a familiarizar con el mundo, con el sistema del mundo, estoy diciendo, con lo que nos ofrece el mundo. Entonces pareciera que nosotros como que al final vemos el mundo como algo no tan malo, porque me presenta tantas cosas en las que yo me siento seducido y me siento pero tan cómodo ahí. Entonces dejamos de mirar y entender que esas multitudes, que esas personas vagan en soledad como ovejas sin pastor, sin esperanza, y que si partieran del escenario de la tierra hoy día, usted sabe que si no están reconciliadas con Cristo, ¿qué va a ocurrir con ellas? ¿Qué va a ocurrir con ellas? No, dígalo fuerte, ¿qué va a ocurrir con ellas? Muerte eterna. ¿Y qué más aparte de muerte eterna? Porque eso suena como muerte eterna. Está bien, siempre, está bien, muy bien el concepto. Pero eso es sufrimiento perpetuo. Nunca más tendrán la posibilidad, no habrá más posibilidad de que ellos sean restaurados. Sufrimiento para siempre. La palabra mies es un término que se usa en la agricultura, que se refiere a un cultivo o una siembra de trigo que está lista para recogerse y cosecharse. Está lista. Y no hacerlo, que es una definición que saqué, digamos, del diccionario,
Y no hacerlo, dice, significa un deterioro en la cantidad y en la calidad del grano. O sea, cuando no lo hago en el momento, deterioro y afecta la cantidad de la cosecha. Por esta razón la cosecha es muy importante cuando haya que hacerla. La idea de este pasaje es que la mies es abundante y si no se tienen obreros para hacer el trabajo, se echará a perder y se perderá la cosecha. Y podríamos decir, y yo sé que usted está pensando, a lo mejor los que son más teólogos y van a decir, pero pastor, el Señor en su soberanía lo tiene todo dispuesto. Sí, sí está bien, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo con que tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer. También creo que hemos cerrado nuestra boca y hemos dejado de tener el corazón del Padre y hemos dejado de tener la compasión porque hemos visto inmiscuidos, seducidos completamente por lo que este mundo ofrece. Entonces, ¿pero cuál es entonces la mies y cuál era su condición en aquel tiempo cuando Jesús está hablando? Y el texto nos dice que la mies en el tiempo ahí de Jesús eran los judíos, considerados el pueblo de Dios. Son a estos los que Jesús está viendo, a quienes los que Dios había dejado encargado. Dios había dejado encargado para que los cuidaran como ovejas, como el pueblo de Dios. Pero a los que Él dejó cuidando como ovejas, lo que hicieron estos fue enseñorearse sobre ellas. Y en vez de seguir a Cristo, se oponían a Cristo. Los fariseos, de los que habla el versículo 34 ahí en el mismo pasaje, después que Jesús sana a un mudo, son capaces de decir que Él está haciendo sanidad a través del poder del diablo. No están reconociendo lo que Jesús ha hecho. Esta mies eran personas con gran necesidad en todos los aspectos, quienes en lugar de ser apacentadas, asistidas, sanadas y alimentadas con la palabra de Dios, estaban sufriendo abuso de sus líderes. Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón dice, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Esos son estos pastores que habían sido llamados para guardar estas ovejas, para cuidar de estas personas, eran los mismos que estaban abusando de ellas. Ezequiel 34 también describe este tipo de pastores. Eran falsos pastores de Israel que habían venido justamente para afectar la vida de esos que tenían necesidad de ser pastoreados y cuidados. Pero en nuestros días, la mies sigue siendo mucha. En nuestros días el panorama no ha cambiado. Y la mies sigue aumentando una gran lista de personas que están a nuestro alrededor, que no están tan lejos. Y siguen aumentando la lista de ¿quién? De personas que se suicidan, de aquellos que viven buscando una respuesta y una esperanza en la droga. Cuando decimos nosotros, oye, cada vez hay más gente en la droga, cada vez hay más gente en el alcoholismo, esa hay gente que es mies, que está esperando ser cosechada. Es gente que está buscando una esperanza, está buscando una respuesta, no sabe qué hacer. Todos los días vemos esa lista, todos los días cuando prendemos la televisión, cuando vemos las redes sociales, una sociedad que está en caos, una sociedad que busca en el alcohol, en la delincuencia. Es una sociedad sin esperanza. Una sociedad que vive en absoluta soledad y depresión, afectadas por el pecado, hermano. Porque nosotros no podemos no saber que aquel que está sin Cristo está muerto. Que aquel que está sin Cristo, no importa cuánto dinero tenga, no importa la casa que tenga, no importa el título que tenga, no importa lo que en esta sociedad ha logrado, si no tiene a Cristo, no solo el drogadicto, no solo el alcohólico, no solo el que está en la calle, no, todo aquel que a lo mejor tenga una vida maravillosa, al parecer, económicamente, si no tiene a Cristo, está muerto y está condenado. Amén. En las palabras de Cristo, diría, sigue siendo un hombre o una mujer que está sin pastor
y que es digno de compasión. Esa es la mirada de Jesús. La mirada de Jesús no tiene nuestros estándares. La mirada de Jesús no hace los filtros que nosotros hacemos. Que a veces creemos que al gerente de la empresa, ¿qué le voy a decir a este si yo quisiera tener la vida de él? Porque lo vemos desde el punto de vista de la economía, lo vemos desde el punto de vista de los bienes. Pero así no mide el Señor. El Señor mira el corazón. Y el Señor sabe que están ahí. Y el Señor ve este mundo que tiene una apariencia de éxito. El Señor mira este mundo que trata de mostrarse siempre quién es mejor que el otro. Y mira este mundo y sigue viendo lo que hay detrás de esa fachada. Y sigue mirando con compasión. Porque son ovejas sin pastor que se están perdiendo. Amén. Y nosotros tenemos que recuperar esa mirada de Jesús en nuestra vida. Son aquellos que viven en este mundo sumergidos en un mundo de mentiras. Porque así es este mundo. Un mundo de mentiras que hay gente que ya no puede sostener esas mentiras. Porque intenta mostrar, ve que hoy día vivimos un mundo absolutamente de apariencia. Y todas las redes sociales y todo esto ha venido solo a potenciar esto. Gente que tiene en una red social 500 amigos, pero en realidad no tiene ni uno. No tiene ningún amigo. Gente que pone la mejor fotografía, el mejor reel, como que soy súper feliz, pero en el fondo, cuando usted escarba un poquito, solo hay soledad, solo hay tristeza. Porque este es un mundo de apariencias. Los mismos que fabrican vidas de acuerdo a cada ocasión para mostrarle a los demás. Pero en la realidad están muertos por dentro. Son aquellos que están en los hospitales, que padecen sin esperanza y sin saber dónde irán sus almas. Si lo único que ellos necesitan es un médico, pero no un médico cualquiera. Necesitan aquel que puede sanar sus corazones, sus almas. Eso es el mundo que está ahí padeciendo sin esperanza. Son hombres, o en su gran mayoría en nuestro país, y creo que Latinoamérica, o a lo mejor el mundo entero, son madres que crían solas a sus hijos, porque no hay padres que puedan responder, porque hay hombres que han descuidado su función y su trabajo. Son muchos que sufren por un sistema desigual que es brutal, hermano. Nosotros vivimos en un país que es tremendamente desigual, donde el que tiene plata se puede atender en un hospital, en un doctor bueno, y puede hacerse los exámenes y se puede operar rápidamente, pero si no, tiene que estar en una lista de espera y puede estar 6 meses, 1 año, 2 años y puede morir y nunca nadie lo llamó. Esa es la sociedad en la que vivimos, donde se siente una frustración terrible dentro, porque son personas que están viviendo ese tipo de violencia, porque eso es violento, ¿o no? Es violento cuando tú llegas a un hospital, al sistema, y dices, tengo una hernia, un tumor, tengo no sé qué cosa. Ah, sí, tiene que venir en agosto del 2026. Y esa gente que está ahí con nosotros, que vemos ahí en el consultorio, que vemos en el hospital, no tiene ninguna esperanza, no tiene de dónde tomarse. Y tú y yo por lo menos tenemos la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Quizá esto no va a cambiar nunca. Y es probable que tú y yo a lo mejor nos vamos a morir sin que nos atiendan. Pero hay uno que está dispuesto a atendernos al tiro. Y no solo atendernos, hay uno que dio su vida para que tú tuvieras una vida eterna. Ese es el mundo, ese es la mies que está ahí. Vivimos en una sociedad hoy día llena de violaciones. Vivimos viendo noticias que gente que abusa y que viola tiene beneficios. ¡Qué loco! ¿O no? Vemos asesinatos, pero por doquier. Hace unas semanas atrás, ¿cuántos murieron? 5. Así de una, rápidamente.
Tantos que están corriendo en esta carrera, mire si esto es un sinsentido, es una locura, pero muchos están ahí corriendo esa ilusión pasajera de tratar de alcanzar algo. Pero son como espejismos al final, son como cosas así, voladores de luces que no traen, pueden tener en un momento, a lo mejor un momento de éxtasis, un momento de alegría momentánea, pero eso se cae a pedazos al siguiente día. Son aquellos que viven creyendo en un salvador político que va a cambiar su vida. No, el otro presidente nos va a cambiar la historia. No nos va a cambiar la historia un político, no nos va a cambiar la historia un alcalde. Pero hay gente que cree en eso, hay gente que ha puesto su vida en eso, ha puesto su fuerza, porque están buscando con ansiedad algo, y eso nos está diciendo, la mies está lista. Pero necesitan escuchar de alguien que es el Cristo, que es el verdadero, que es el único que puede transformar vida, aquel que cambió nuestros corazones. Son aquellos que muestran todo el tiempo una cara de éxito cuando en la verdad, en el interno de sus habitaciones, están completamente deshechos. Aquellos que andan por la calle mostrando la mejor pinta o el mejor celular, pero en realidad lo sacó a 60 cuotas. Y cuando llega a la casa no puede ni dormir porque está lleno de deuda. Y compra mercadería para comer, igual que los fiados de antes, solo que ahora es con la tarjeta del líder. ¿Se acuerda usted los fiados antes cuando lo anotaban en el cuaderno? Ahora es lo mismo, pero es con la tarjeta. Esa gente está ahí. Y nos muestra y aparentemente, oye, parece que le va bien. Hermano, pongamos la mirada de Cristo. Viven de apariencia, necesitan. Es más, y esto no está aquí en lo que tengo, pero quizás también mirémonos un poco a nosotros. Quizás estemos hasta tan inmiscuidos, tan metidos en el sistema que hasta nosotros estamos en esa misma posición y necesitamos ser rescatados. Esa es la mies que está lista, que el Señor dice, los campos están listos. Esa es la mies que está lista, que está a nuestro alrededor. La mies está lista y la mies a veces vive en nuestra propia casa. Duermen en la pieza de al lado. Son nuestros hijos, es nuestra familia, son nuestros padres, son nuestros tíos. Están ahí. Son nuestros vecinos. Es el compañero de trabajo con el que trabajas todos los días, el que está ahí. Él también necesita de Cristo. Pero, ¿sabe? No los vemos o no los estamos mirando. No los estamos viendo con dolor como los vio Cristo, con esa compasión, con ese corazón, con ese sentir de Jesús, porque se ha ido de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de vivir en sintonía con el Señor. Porque nuestro tiempo en realidad más bien está metido en las redes sociales, porque nuestro tiempo está en trabajar más y más horas extras. ¿Para qué? Para tener una casa. ¿Y para qué más? Para después comprar la tele. ¿Y para qué más? Y para tener un auto. Y después no podemos ni siquiera vivir porque no puedo salir. ¿Por qué no puedo salir? Porque tengo que cuidar las cosas. Porque tengo que vivir ahora para poder cubrir esto. Es una locura, hermano. Es una locura. Nosotros, como iglesia, tú y yo, y aquí le estoy hablando a cada uno de los que está aquí, tú y yo, tenemos la misión, la responsabilidad. El Señor nos llamó, el honor de ser parte de este trabajo, de alcanzar a aquellos que están perdidos. La mies es mucha y no podemos estar en esa inconsecuencia. Es como aquel, por decir así, como aquel médico, ¿no es cierto?, que toma la decisión. Es estudiante de estudiar medicina porque tiene vocación social, porque quiere ayudar personas. Amén. Entonces entra a esa carrera, estudia esa carrera, se saca la mugre y logra sacar esa carrera como médico ahora. Y resulta que ahora tiene que ir a trabajar al consultorio. Y los primeros meses o el primer tiempo, animado, sí, dígame, y le da una atención digna a la persona porque está motivado. Pero al cabo de un tiempo, ya después el consultorio se vuelve en un cacho.
y quiere ojalá solo atender en una consulta particular o irse a una clínica. Ha perdido el sentido por aquello que compartió cuando dijo quiero estudiar esto porque quiero ayudar a mucha gente. A veces nosotros perdemos un poco el foco también. Cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor habló a nuestra vida, hay un predicador ahí que hace una alegoría o quizás, no sé, y algunos quizás lo han escuchado, pero no sé, el cojo que fue sanado en el templo. Y el cojo entonces el día que fue sanado saltó en el templo y a todo el mundo le decía al Señor me sanó. Y hasta tuvieron que pescar al cojo y llevarlo para la casa de él. Y en la casa llegó a la población. Imagínense, el cojo había sanado y a todo el mundo le contaba. El primer día, segundo día, un mes el cojo hablando, los familiares ya no querían más. Pero le contaba todo lo que el Señor había hecho. Pero si vamos a la casa del cojo 5 años más, lo que el Señor hizo ya hay que preguntarle, oye, a ti te... Ah, sí, pero ya pasó hace tiempo. A veces nuestra vida, y quiero llevarlo a ese momento cuando el Señor te rescató, cuando el Señor te llamó, cuando el Señor llenó tu corazón, y tú a lo mejor decías, wow, esto tengo que contárselo a todo el mundo, y el que pasaba por tu lado te decía, sabes que el Señor tiene una palabra, Dios quiere bendecir tu vida, pero ahora han pasado los años, y es como, sí, yo voy los domingos a la iglesia. Bien, ahí canto, doy mi ofrenda, y si el pastor me pide algo, cualquier cosa, lo hago igual. No muy tan de buena gana, pero lo hago igual. No, eso ya es de mi cosecha. Pero el gozo de la salvación, la alegría de compartir el evangelio de lo que nos ocurrió, parece que a veces esa visión de Jesús, esa mirada de compasión, a veces se nos ha ido. Y nos hemos vuelto egoístas, porque estamos demasiado entretenidos en otras cosas. Es que el Netflix es muy bueno, pues hermano. Si la serie, ¿o no? ¿Cuántos han visto una serie? ¿Ya yo solo? ¿Yo solo? Ya. Hermano, no pueden ser tan mentirosos. Voy a hacer de nuevo la pregunta para que se arrepienta. ¿Cuántos han visto una serie en Netflix? ¿2? ¡Qué mentiroso, hermano! Les voy a dar una nueva oportunidad, el Señor los está mirando. ¿Cuántos han visto una serie en Netflix? Ya, ahí sí, pues hermano. Entonces estamos tan entretenidos en la vida, viendo televisión, mirando las redes sociales, proyectando el próximo paseo, el viaje que haremos, mirándonos todo el tiempo el ombligo. Estamos tan preocupados de nosotros porque nuestra vida es la única importante. Y el Jesús aparece hoy día para decirnos nuevamente, la mies es mucha. La cosecha está lista. Amén. La mies es mucha. Amén. Vamos entonces, y cae de cajón. La necesidad es que la mies es mucha. Y el desafío es que los obreros son pocos. Yo diría que no son tan pocos. Yo diría que si todos los obreros se ponen las pilas y hacen lo que tienen que hacer, no somos pocos. Yo no quería decir eso. Yo no quiero decirlo así. Quizás que somos flojos. Yo quiero más bien pensar, es más, me atrevo a contradecir esa tesis. Alguna vez lo dije yo también. Pero ahora pensando en la palabra, yo creo que más bien nosotros no somos flojos. Y lo que pasa es que todas nuestras energías están enfocadas en aquello que nosotros queremos para nosotros. ¿Se entiende? O sea, porque muchos de los que están aquí durante su semana trabajan full, 1000 cosas, haciendo esto, lo otro, proyectando, porque tienen un norte donde quieren llegar, tienen metas, y está bien, todo eso está bien. Que tengamos metas, que tengamos una idea, tenemos que sacar nuestra familia adelante. De hecho, la palabra dice que tenemos que proveer para nuestra familia, porque aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Así que hay que trabajar, hay que hacer, está bien. Pero el problema no es que seamos flojos. El problema es que solo para algunas cosas, las que nos interesan, nos desgastamos. Y somos capaces ahí de darlo todo, hasta lo que no tenemos.
Pero en la tarea que Dios nos encomendó, ahí eso es como que fuera, y lo dije anteriormente en alguna predicación, es como que fuera un voluntariado, como que nos llamó un voluntariado. Entonces cuando puedo, bien, pero cuando no puedo, no puedo nomás. Y no hay nada que hacer. De hecho, aquí uno en la iglesia no puede, como pastor se los digo esto, y como equipo de pastores, nunca podemos exigirle mucho nada a nadie. Porque en realidad cualquiera de ustedes nos podría responder, pastor, yo hago lo que puedo nomás, porque esto es como un voluntariado. Pero no sé si la vida cristiana es tan como un voluntariado. En realidad creo que la vida cristiana y la misión que el Señor nos dio con respecto a la evangelización, que no tiene que ver con un evento, porque usted dirá, pastor, pero usted me está hablando de evangelizar, de traer a los que no conocen a Cristo, pero la iglesia no está haciendo una campaña evangelística, no está haciendo un culto evangelístico. La iglesia no, porque esto no se trata de un evento. Esto se trata de vivir una vida anunciando a Jesucristo. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Con quién nos relacionamos? Vamos a compartir a Jesús. Y es interesante ver que Jesús llega a esta conclusión luego de intensos recorridos. Dice que él anduvo por muchas aldeas y andaba predicando el evangelio sin parar. Y el texto ahí nos puede demostrar que durante un año aproximadamente Jesús sin descanso estuvo haciendo ese trabajo. Y él se da cuenta que en su condición de humano, él no puede hacer todo el trabajo para suplir toda la necesidad que hay. Y entonces nos está invitando a esta misión. Porque la misión de Jesús no fue solo morir ahí en la cruz como el Cordero de Dios, sino que también establecer en este mundo un grupo de personas que se encargaran de extender la tarea que había por delante. Y nos llamó a nosotros, y nos capacitó, y nos ha enviado para poder traer gloria a su nombre a través de la predicación. Pero simplemente no lo estamos haciendo. Fíjese que en ese momento los discípulos todavía, cuando están con Jesús ahí, no habían sido enviados. Y esto prueba que ningún hombre por sí mismo es suficiente para hacer la obra de Dios. Ningún hombre. El Señor mismo, Jesús, necesitó colaboradores. Por lo tanto, no podemos decir hoy día que hay alguien que pueda hacer este trabajo y que no necesita de los demás. Todos necesitamos sumarnos en esta tarea. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón de que los obreros siguen siendo pocos? ¿Por qué podemos decir que la demanda sigue siendo mayor a la oferta? ¿Cuál es la problemática? Y como vimos, es que muchos obreros han perdido el sentido de compasión y de misericordia. Y cuando digo muchos obreros, estoy hablando de ti y estoy hablando de mí, que hemos perdido el sentido de compasión y de misericordia. ¿Por qué? Porque lo que impera hoy día, hermano, es el egoísmo. Vivimos en una era absoluta de egoísmo. Póngame atención acá, no se me vaya para allá, para que yo pueda seguir transmitiéndole el mensaje. Hemos perdido el sentido de compasión. El egoísmo nos lleva a estar centrados en nosotros mismos y no mirar la necesidad de los demás. Este es otro error, creer que compartir el evangelio es una tarea de los pastores o de los líderes. Ellos tienen que hacerlo. No. Un mal entendimiento de lo que significa servir, lo cual nos lleva a nosotros a pensar que la única forma de servir es teniendo un puesto en el liderazgo, un puesto en el grupo de alabanza, ser diácono. Entonces ahí voy a servir. No, la iglesia ha sido llamada a servir, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que los obreros siguen siendo pocos y la demanda sigue siendo aún mayor? Es porque simplemente, hermano, encontramos mayor satisfacción en aquellas actividades que nos generan reconocimiento. Porque mire, una de las cosas que nos frena a predicar el evangelio, y yo me he dado cuenta porque lo he conversado y porque yo también lo pienso así o me ocurre a mí, es ¿cuál es el drama de ir a hablarle a otro? ¿Y si me dice que no le interesa lo que yo le voy a decir? ¿Y si me desprecia? ¿Y si me dice, soy canuto? ¿Tú creías en Dios? ¿Estáis medio loquito? Eso
no queremos vernos enfrentados a eso. Y por eso entonces nosotros lo que preferimos es hacerle el quite a eso. No queremos vernos enfrentados a eso. Nos da vergüenza. ¿O no? ¿Es así o no? ¿Amén? Es así. Y lamentablemente estamos más dispuestos a buscar otras cosas que nos generen placer. Y por eso ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo más que en las cosas de Dios. Muchos también no predican porque creen que es necesaria una preparación extraordinaria para poder compartir el Evangelio. Y no es así, hermano. Miedo al rechazo, porque no queremos exponernos. Hay muchas cosas que están ahí. Y si usted me pregunta, pastor, pero ¿es probable o va a ser así que seremos rechazados? Claro, vamos a ser rechazados. De hecho, nuestro Señor Jesús fue rechazado. Así que nosotros no podemos esperar algo distinto. Vamos a ser rechazados. Pero nuestra tarea es predicar. Nuestra tarea es tirar la semilla. El que da el crecimiento, el que llama a la persona y el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Si alguien no responde a eso, esa no es nuestra tarea. Y entonces estamos llenos de excusas. La pregunta es, ¿cuál es tu excusa? ¿Y cuál es mi excusa? ¿Cuál es la tuya? Te doy unos segundos para pensar, ¿cuál es tu excusa? Porque hasta aquí estamos todos de acuerdo que el Señor nos llamó a esto, ¿amén? Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Por qué no estás predicando a Cristo? ¿Por qué no estás anunciando el Evangelio? ¿Cuál de todas estas que he planteado es la tuya? El Evangelio, hermano, requiere de nosotros compasión. Requiere de ver la necesidad que el prójimo tiene. Requiere de que nuestra vida, mire, esto es otra cosa que nos hace callar, nuestro testimonio. Si no tenemos testimonio, eso nos cierra la boca. Se lo digo eso con mucha propiedad y con mucho conocimiento de causa. Durante mis primeros años en la iglesia, hace muchos años atrás, mis primeros años, y aquí a lo mejor algunos no, pero durante mis primeros años yo iba a la iglesia y fumaba. Yo iba a la iglesia y era bueno para los garabatos. Entonces cuando alguien predicaba esto como, ¿por qué no hablar de Cristo? ¿Cómo iba a hablar de Cristo? Si mis compañeros en el trabajo sabían cómo era. ¿Y qué me iban a decir? Mira, este está hablando del Señor que vamos a la iglesia. Si yo hago lo mismo que el resto no me va a comprar lo que yo le voy a predicar. ¿Sí o no? Si yo robo como todos los demás roban en la empresa, no me voy a parar. Sería muy desubicado de mi parte decirle, quiero predicarles el Evangelio de Jesucristo. Si yo me comporto igual que el resto, si me río del mismo chiste que todos se ríen, si miro de la misma forma que todos los otros compañeros de trabajo miran, si tomo como toman todos los demás, si echo la misma talla en doble sentido que el resto, si soy cagüinero igual que todo el resto, si soy mentiroso igual que todo el resto, si soy flojo igual que todo el resto y llego tarde a la pega igual que todo el resto, todo eso tiene que ver con testimonio. Entonces cuando yo quiero hablar del Señor, la boquita se cierra sola. O si no, es porque tengo demasiada perso. Claro, porque me expongo a que cualquiera me diga, oye, pero tú decís que soy evangélico, pero ¿es así o no? Es así. El Señor nos ayude, amén. Necesitamos recuperar esta identidad en Cristo. Hemos sido amados y hemos sido llamados para este ministerio de la reconciliación. Me gusta la cita de Mateo capítulo 11, verso 12. Dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos viene avanzando con fuerza y solo los esforzados y los valientes lo arrebatan. Hermano, esto va a requerir de nuestro trabajo. Hemos estado hablando acerca de Josué hace un poco tiempo atrás. Y el otro día Marcelo predicaba de esto. ¿No es cierto? Y la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Hay una tarea por hacer. Tenemos una conquista, tenemos que llevar el Evangelio. Pero debemos esforzarnos.
debemos ser fieles al llamado que el Señor ha puesto en nuestra vida. Hay una convicción profunda en nuestro corazón y esa es la que tenemos que llevar hasta el final. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la solución a todo esto? Y aquí lo primero que usted podría creer que la respuesta es amén. Salgamos a predicar al tiro. Ya, pastor me convenció, el Señor tocó mi vida, pero mire el texto. No nos dice eso. El texto nos dice otra cosa. Después de haber visto todo lo anterior, no es que hay que salir ahora sí ya. El Señor dice algo antes. Orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo primero que el Señor nos da la respuesta? La mies es mucha, los obreros son pocos, ¿y la respuesta cuál es? Orar. Orar. Orar al Señor de la mies. Y esta es una declaración con mucha esperanza, hermano. El Señor nos está llamando a orar a Dios mismo para que Él haga algo que es evidente en su voluntad. Es algo que Él quiere. Tenemos que pedir, Señor, envía obreros. Y esto nos revela algo muy importante sobre la oración. Y que va más allá de lo que Dios también desee o no hacer. Necesitamos acudir a Dios y depender de Él. Esta obra no es nuestra. Nosotros no vamos a ir a conquistar el mundo así como vamos porque está en nuestras manos. Esto lo hace Dios. Por eso Él dice que oremos a Él. Nunca debemos dar por sentado nada porque en la oración al Señor es que Él lleva a cabo sus planes. Y yo me preguntaba, hermano, ¿con cuánta frecuencia nosotros despreciamos la oración? ¿Con cuánta frecuencia tomamos decisiones con respecto a esto? A la evangelización, con respecto a la enseñanza, con respecto a la guía de la iglesia o con respecto a nuestras propias vidas. Con respecto a qué hacer. Con respecto a nuestras relaciones interpersonales, con respecto a nuestro trabajo, a lo que nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la decisión que debemos tomar. Nosotros despreciamos la oración. Y caemos en la autosuficiencia, como que tuviésemos el poder nosotros de hacer tal o cual cosa. ¡Qué error! Si dependemos del Señor. Esto nos muestra además que la solución a la abundancia de la mies necesitada no son nuestros planes ni un sinnúmero de actividades. No se trata, la mies es mucha, vamos a hacer una actividad para solucionar esto. No es esa la respuesta. Sino que la respuesta a la necesidad que el mundo tiene es la búsqueda de una comunión con el Señor, porque es el Señor quien llama y es el Señor quien salva. Amén. Es el Señor, hermanos, no somos nosotros. Y esto nos recuerda algo muy importante cuando el Señor dice, oren al Señor de la mies. Esto nos recuerda otra cosa, que la mies, que la cosecha que está ahí, no es nuestra. Le pertenece a Él. Nosotros estamos acostumbrados a decir, esta es mi perlita. Me gané una perlita. No, sin nada que perlita, no es tuya ni mía. Son del Señor. Amén. Si le tiré a alguno la corona para abajo aquí, lo lamento. Me da lata, pero no es ni tu perlita ni la mía. Fue la que Cristo ganó en el Calvario de la cruz. Quedaron todas las coronas sin perla aquí. ¿Ya? La miel no es nuestra, es del Señor. Y por lo tanto, es Él quien se ocupa de ella. Por eso que nos dice que oremos al Señor, que oremos a Él. El Señor es el que salva, no nosotros. Es el Señor que convierte al perdido, no nuestras palabras. Es el Señor quien suple la necesidad del menesteroso. Es el Señor quien habla al corazón del pecador y lo convence, no nuestras palabras. Amén. Ahora, para poder cerrar este paréntesis, porque aquí podrían quedar ustedes súper contentos. Listo, entonces hay que orar. Ahora bien, orar no significa que las cosas van a suceder automáticamente. Porque si yo le digo, Señor, te quiero pedir por un trabajo para que me abra una puerta y mañana me levanto a las 12, hermano, no le va a salir el trabajo. ¿Ya? Usted entiende lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces la oración tiene que estar porque dependemos del Señor, pero es un paso inicial.
Porque el siguiente es actuar. Porque no podemos, Señor, mira la necesidad que hay en este mundo. Nos vamos a empapar de la visión. Señor, mira tu mirada de compasión, quiero que esté en mí. Señor, Señor, y oro y luego sigo haciendo mi vida. Tengo que decir Señor y luego actuar. En el capítulo 10 vemos cómo los 12 apóstoles aparecen en escena y son enviados para continuar el trabajo que el Señor había iniciado. Entonces, ¿por qué oramos? ¿O por qué el Señor nos dice que oremos? Oremos y oramos porque dependemos de Él. Oramos porque Él prepara el terreno. Oramos porque Él provee los recursos. Y oramos porque Él es el que garantiza el resultado del trabajo que Él nos ha llamado a hacer. Oramos y actuamos. ¿Cuál es el orden? Oramos y actuamos. Ese es el orden. No actuamos y después oramos. No, oramos. Nos dejamos dirigir por el Señor, oramos, tenemos intimidad, oramos. En la oración escuchamos el corazón de Dios, oramos, nos empapamos de Él y luego actuamos. Ese orden no puede ser alterado, hermano. Lamentablemente nosotros a veces alteramos ese orden. Actuamos en muchas cosas de nosotros, tomamos decisiones como iglesia, en lo personal, y luego oramos y queremos que el Señor le ponga la firma, cuando ni lo conversamos con Él. Nunca le dijimos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Estoy pensando en cambiarme de casa. Estoy pensando en tal cosa. Estoy pensando en esto. Señor, te lo converso, me gustaría. No, lo hacemos. Y después, Señor, ya tú sabes que ya lo hice. Y el Señor dice, pero no me preguntaste nada. Me temo que si hay una autocrítica que debemos hacer como iglesia, esta iglesia, Iglesia Cristiana Gracia Soberana Santiago, es que tenemos una falta de oración. Tenemos una falta de una vida de oración. Una vida de oración suficiente, que sea capaz de tener intimidad. Nos falta un mayor compromiso con Dios. Y esto no tiene que ver solamente con los cultos de oración. El pastor está diciendo porque los miércoles está viniendo menos gente al culto de oración. No lo estoy diciendo en eso. Eso es una evidencia también. Pero estoy hablando de la vida de oración que tenemos cada uno de nosotros. En nuestra vida personal. En nuestra conversación con el Señor. Creo que si hay una pregunta humillante hoy día para todos nosotros, partiendo por mí, una pregunta que nos humillaría y nos metería en el asiento hasta el final, sería: ¿cuánto tiempo o qué tan intensamente estás dedicado a orar? Y creo que esa es como la pregunta tan humillante como esa: ¿cuánto tiempo estás guardando para leer la palabra? Igual de humillante. Porque ni lo uno ni lo otro. Pero queremos, y yo he escuchado muchas veces aquí, a mí me gustaría que esta iglesia crezca. A mí también. ¿Y cuánto tiempo estamos gastando en oración? ¿Y cuánto tiempo estamos gastando en la lectura de la palabra? ¿Y luego cuánto estamos actuando? Porque si no, no va a ocurrir. Es como cuando decimos, yo quisiera que el culto sea un culto glorioso, que adoremos y que la presencia del Señor y que todos quedáramos aquí quebrantados. Sí, pues, pero aquí cuando empezamos a ver el culto, usted está así, pues, o está así, y estamos tratando de que el Señor obre en nuestra vida, pero nos falta la intimidad, nos falta oración. En la semana no hubo nada. Tenemos que ser realistas, ¿o no? Siempre nosotros queremos tener una vida de oración a veces fructífera, pero debemos, por lo menos, encontrarnos ahí en el campo de batalla, en la pelea, no deseándolo solamente, intentándolo, luchando cada día. Van a haber días que lo vas a lograr y van a haber días que no, hermano. Van a haber días que vas a intentar orar y te quedaste dormido, pero lo intentaste. Pero a veces no, a veces lo único que nos quedamos dormidos, nos cansamos de ver el celular, nos cansamos, pero no intentando tener una comunicación con el Señor. Hermano, concluyo ya con esto. Como iglesia del Señor estamos involucrados en la acción de prepararnos, estamos trabajando en estos grupos
de unión de gracia. Y estos grupos de unión de gracia, damos gracias al Señor y creo que están trayendo un crecimiento a nuestra vida en la relación con el Señor, de entender quién es Él, de entender a qué es lo que nos llamó. Y creemos que Dios nos está impulsando en esta dirección y quiero que usted al final de este sermón no se quede con la idea como el pastor planteó, como que está todo mal. No, yo creo que el Señor está impulsando nuestras vidas. Yo creo que el Señor está haciendo algo hermoso, pero necesitamos obreros. Pero antes que eso, necesitamos orar. Necesitamos presentarnos y orar intensamente por obreros. Y cuando digo obreros me refiero a hombres y mujeres que estén disponibles, dispuestos a servir al Señor, al servicio de la obra de Dios. Me refiero a hombres y mujeres que estén dando testimonio. Testimonio de vida, hermano. Es que si somos igual que el resto, si vivimos igual que el resto, si disfrutamos con lo mismo que disfruta el resto, entonces en algún punto nos perdimos. Y necesitamos retornar. Necesitamos retornar a la vida de piedad, a la vida de santidad, a la vida de servir al Señor, hermano. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar sus vidas al Señor. Personas que amen al Señor, pero que también amen el trabajo de la iglesia local. Porque si no, no sirve. Yo amo al Señor, pero no tengo ningún punto. ¿Cuál es mi punto de referencia? El servicio dentro del cuerpo de Cristo. Aquí. Pero todavía aquí estamos luchando con cosas básicas, hermano. A veces llevamos años y estamos luchando todavía con llegar al culto a la hora. A veces es básico y estamos todavía luchando con si me comprometo económicamente o no. A veces es tan básico como tener una actitud de servicio. Estamos todavía en esas cosas que son como simples, que deberían ser como naturales y no ocurren. Y la mies es mucha. Los necesitados están ahí. La gente está ahí, al lado nuestro. Están esperando. Lo he dicho, están en nuestra propia casa. Están en la habitación del lado. Están en el puesto de al lado en el trabajo. Hermano, no debemos bajar la guardia con nuestro compromiso, con la evangelización, con la oración, con todo lo que tenemos para aportar en el reino. Eso es lo que yo quiero, hermano, y deseo. Yo espero de verdad, en lo más profundo de mi ser, ruego al Señor para que el Señor nos saque de esa quietud, de ese letargo que a veces nos invade. La obra del Señor no funciona en piloto automático, hermano. Tenemos que nosotros actuar, pero antes tenemos que orar. Necesitamos continuamente mantenernos justamente en esa dinámica. Orar y actuar, orar y actuar, orar y actuar. Ahí está el trabajo. Tenemos una vida demasiado corta, hermano, con relación a la eternidad. No sabemos, ninguno tiene aquí la vida comprada. La vida pasa rápido, hermano. Y si hay algo que usted y yo de verdad debemos desgastarnos, es desgastémonos para el reino.